Sí, en realidad van por separado los pedidos, pero se pide más o menos lo mismo, que es la documentación de todo el proceso. Recordemos que más allá de lo que algún funcionario pueda decir que hizo, lo que vale en la administración pública es el papel. Así que se han pedido, la oposición presentó al Ejecutivo un pedido de informes, de documentación, y nosotros lo hemos hecho de forma verbal, digamos, desde el primer momento nos juntamos con el intendente para que se nos acercase toda la documentación correspondiente, básicamente para poder tener toda la información de primera mano y ver, bueno, deslindar responsabilidades y poner énfasis en que se sepa bien qué es lo que pasó. Aclaramos que no es por ahí como a lo mejor la oposición quiere plantearlo, como que es un modus operandi de la gestión. La gestión, la verdad que tratar de mezclar este tema con lo de la terminal, por ejemplo, no tiene nada que ver, porque lo de la terminal fue un caso de un faltante de dinero, en el que el principal interesado en que esto se investigase fue el intendente. De hecho fue el denunciante, denunció en su momento a su propia secretaria de gobierno por este tema, y eso hoy está en la justicia. Entonces que se diga que desde el municipio se trata de tapar estas situaciones, la verdad que no es nada más lejano de la realidad. Y en este caso lo que creemos es que es mucho más sencillo de dilucidar, porque no hay, en ningún momento un robo de dinero o una suposición de un faltante de dinero. Lo que hubo es por un mal trámite, un pago de un edificio que no se terminó no usando. Nosotros, como era una de los usos que iba a tener el edificio desde el Consejo Deliberante, estamos doblemente interesados, digamos, en cómo fue el proceso. Sí tenemos que en el momento en el que llega la primera factura o una de las facturas para ser pagada desde el Consejo, el mismo Consejo en ese momento dice que no corresponde porque no se trata de imputar, digamos, una factura de un alquiler de un lugar que no se estaba alquilando. Sí, también hay que decirlo que se estaban buscando lugares para mudar el Consejo. Recordemos que el edificio de la calle San Martín ya no se podía estar más ahí, tenía goteras, ustedes recuerdan lo que era ese edificio, y que se necesitaba un edificio de un tamaño determinado para que pudiese funcionar el Consejo. Lo que sí también hubo observaciones en ese momento de parte de Filippini y de Wenger, de que ese lugar no era el indicado, primero por estar en una planta alta. Entonces, bueno, en ese momento, antes de la pandemia, recordemos que a las sesiones muchas veces iban mucha cantidad de vecinos, y que probablemente esto vuelva a suceder cuando se vaya normalizando toda esta situación, y que tener una sesión en una planta alta no era lo que correspondía, así que no era lo ideal. Basado en eso, yo recuerdo que si bien esto comienza antes de que yo estuviese en mi cargo, cuando yo recién asumo, voy a ver el edificio y veo también algunos problemas que tenía desde el lado de la calefacción y de cómo instalar, digamos, las diferentes oficinas ahí arriba. Pero lo que hay que dividir acá es creo, el proceso administrativo en la primera parte, de que los primeros 6 meses de contrato, de que no se paga el alquiler porque está exento del pago, para ver cómo se distribuían las oficinas y qué era la posibilidad de todas las modificaciones que había que hacer. Después los meses que sí se paga y no se ocupa, y los meses que deja de pagarse. Lo que nos interesa a nosotros es cuáles son las comunicaciones de asesoría legal que supuestamente van a la Secretaría de Hacienda diciendo de que se rescindiese el contrato y que no correspondía pagar más. Y bueno, si eso fue así y lo podemos constatar en la documentación, ¿por qué la Secretaría sigue pagando esos alquileres? ¿Y por qué deja de pagarlos además después? La verdad es que a mí particularmente me parece que no corresponde. Sí, obviamente agotar todas las instancias para poder esclarecer la situación, pero sin la documentación correspondiente, hablar de un juicio político, la verdad que me parece por lo menos descabellado. Pero además en algunos casos viniendo de gente que siendo partícipe de los gobiernos más corruptos que hemos tenido en Chubut. No digo que hayan sido culpables de nada, pero sí han tenido situaciones de corrupción muy grandes cerca, digamos, compartiendo en algunos casos hasta ministerios. Entonces lo que digo es que hay que ser muy serio. Lo peor que podemos hacer es plantearle al vecino un juego político de esto. Hubo un pago que se tendrá que investigar si correspondió o no. Si no correspondió y hay alguien que tenga que devolver el dinero, lo tendrá que devolver por una cuestión de ética y de ética política y de compromiso con la función.
pero creo que estamos lejos de mediatizar esto y de tratar de hacer política con algo que la verdad que nos parece que no es un tema para hacer política, porque no es que hubo un robo de dinero. Si hubo un error administrativo, bueno, quien sea el culpable de esto, creo que por ética tendrá que devolver el dinero. Nosotros, o sea, se advirtió desde el Consejo, se dijo que no era un lugar adecuado y lo que se hizo fue rechazar. Recordemos que los pagos se ejecutan cuando se firman las facturas y desde el Consejo se mandó un memo diciendo de que no se avalaba, digamos, ese pago, que tendría que ser documento, digamos, válido como para no poder seguir con ese trámite de pagos de facturas y después del no pago de esas facturas. Pero bueno, por eso te digo que hay que ver realmente qué lectura hizo el funcionario político de ese momento para poder tomar esa decisión. Después, lo que es el pago puntualmente de lo que el propietario demandaba, la verdad que creo que eso correspondía, porque es un vecino de Esquel que puso un bien de él, digamos, a disposición del Estado, que el Estado no lo haya usado, creo que es un problema del Estado, y creo que también el arreglo que se hizo ante la posibilidad de un juicio fue lo más lógico de ese momento. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que ver y poder explicarle al vecino es por qué alguien siguió pagando algo que no se estaba usando, que pudo haber sido por un error involuntario, por un compromiso, digamos, de que iba a ser ocupado por algún área, porque también se proponía en su momento que fuesen áreas de gobierno ese lugar. Y bueno, explicarle al vecino eso y de qué manera quien haya sido el responsable, cuando eso esté, digamos, ya despejada la responsabilidad, es ver de qué manera pueden enmendar el error. Sí, parte de la documentación la tenemos, la estamos analizando, lo que pasa que lo ideal de esto es poder analizar la totalidad de la documentación para poder tener lo que sería la bitácora, digamos, de todo el trámite administrativo.